En mi pueblo, se cuentan muchas leyendas. Algunas más realistas, otras, más inverosímiles. Sin embargo, hay una, que, se repite entre casi todas las personas, al punto, de no parecer una leyenda, sino una certeza. La carroza de la muerte, es un rumor que está extendido entre las familias de todo el lugar, en casi todas ellas, hay al menos un miembro que la ha escuchado, y, algunos incluso han sido testigos. Marcela, semanas antes de que su abuelo falleciera, dijo que este había estado oyendo la carroza rondar fuera de su casa, durante varias noches, casi como un recordatorio, de que su fin estaba cerca. Él, no le contó mucho, pero, dijo que vio al cochero por la ventana, y, desde entonces, su semblante jovial, pasó a ser el de un moribundo, completamente pálido, ensimismado en un horror que temía describir. Cuando su salud se deterioró, a tal punto que estaba más con los muertos, que con los vivos, tomaron turnos para cuidarlo, aunque él todavía se podía parar y hacer todo, estaba claro, que no resistiría más. Marcela, la noche que le tocó cuidarlo, dice, que sintió un frío horrible, y escuchó un caballo fuera de la casa a cierta hora, para cuando se asomó a la puerta de entrada, vio un destello, como la luz de la luna pero más brillante, y a su abuelo, cerrando lentamente la puerta, ella no vio nadie fuera de esta, pero el anciano, le dijo que ya era tarde. Al principio ella entendió, como que era muy noche para estar despierto, inmediatamente, luego de ver su rostro, se dio cuenta de que se refería a algo más lúgubre. Dice que corrió a abrazarlo, y, se quedaron largo rato así, mientras ella oía alejarse la carroza. Al día siguiente, el señor murió. El señor Chávez, tenía a su hijo más joven, muy enfermo. Su hija la mayor nunca notó nada, pero el del medio, decía oír el galope de un caballo a lo lejos, cada que se acercaba a su hermano. Conforme pasaban los días, y el pequeño no mejoraba, su hermano decía que escuchaba al caballo, arrastrando algo, como las carretas en las que llevaban las cosas. Obviamente, no le tomaban en serio, mas aun con esas, les parecía perturbador que lo dijera con tanta seriedad. Cuando el pequeño murió en la tarde, la mañana de ese día, el hermano le contó al señor Chávez, que oyó cómo tocaban la puerta en la noche, al ser tan inocente, el intrigado niño no midió consecuencias, y, fue a ver quién era. Al abrir, dice que vio una figura encapuchada, con voz tranquila, delante de una luz muy brillante, decirle que esa tarde se llevaría a su hermanito. No dio más detalles, el señor Chávez solo agregó que, esa madrugada, hacía mucho frío. Similares a estas, los vecinos contaban historias sobre oír la carroza cerca de sus casas, y personas falleciendo, luego de abrirle a la figura encapuchada. Nunca se ha entendido, por qué este ente hace aparición a tan altas horas, y la persona que le abre la puerta no siempre es quien muere, es como si el ser simplemente mandara el mensaje. Las descripciones, varían, de una sombra, a un esqueleto, respetando en todos los casos, la voz tranquila. Cual fuere el caso, se ha convertido en un tema tabú, del que solo se habla muy a lo largo, y, si alguien dice haberla oído, la gente se prepara ya para la despedida inminente. Cuando nos fuimos a vivir a una casa en renta, el barrio en el que estaba ubicada, era un lugar bastante apacible. Todos los vecinos eran bastante amables, y no tuvimos problemas con ninguno, nos acoplamos mi esposa y yo bastante bien, sin ningún tipo de percance, durante 2 años, estábamos incluso viendo la posibilidad de comprar la casa en un futuro. Todo iba muy bien, hasta cierto día, en que él llegó. Una de las casas se desocupó, y la vino a rentar un fulano, el cual, gustaba mucho de poner música, bastante alta durante horas. Las noches no volvieron a ser las mismas, de vez en cuando venían amigos con él y se quedaban hasta las tantas de la madrugada, su escándalo era tal, que no dejaba dormir, ni qué decir de los fines de semana, en los cuales, nunca faltaba la gente en medio de la calle, con sus cervezas en mano. De vez en cuando, no habría mayor problema, así lo hacíamos en la cuadra, este sujeto, en cambio, parecía no entender el significado de vez en cuando. El malestar entre todos iba a tanto, que nos pusimos de acuerdo para decirle que parara con su actitud, de uno en uno fuimos los vecinos a increparle su libertinaje, pero, fue en vano, algunos incluso salieron amenazados, y lo dejamos así.
Hablar a la policía era inútil, el sujeto tenía influencias que lo hacían intocable, por lo que solo podíamos resignarnos y aguantar hasta que el sujeto se fuera, o que nosotros nos cambiáramos de casa, si no es que pasaba algo peor. Fue un día 4, casi a las 4 de la madrugada. El ruido que se hacía insoportable, no había más coches en la calle, pero el tipo seguía y seguía, seguramente bajo el efecto de alguna sustancia. Harto ya de tanto, me puse de pie para ir a reclamarle, no importaba el peligro, estaba tan cansado que lo que pasara me daba igual, pero, mi esposa, me tomó del brazo y me suplicó que me calmara, que pensara en ella y no hiciera ninguna locura. En medio de nuestra discusión, sentí un escalofrío, que me dobló, al caer al borde de la cama, vi a mi mujer con cara de que ella había sentido lo mismo que yo. Luego, se escuchó, tan claro, que se nos erizó la piel. Era un lamento, casi espectral, más alto incluso que la música a todo volumen, se oía como una mujer plañidera, y luego, el grito horroroso de un hombre, seguido de un completo silencio. Nos quedamos petrificados, tras unos minutos de espanto y confusión, llamamos al resto de vecinos, todos habían oído, y sentido, lo mismo. A saber cuántas horas tardaron las patrullas en llegar, ninguno quisimos ver la escena, era tal el terror, que todos en la cuadra nos quedamos encerrados sin fisgonear. Lo comentamos ya pasado el incidente, ¿qué pudo haber sido? La policía dijo que encontró el cadáver del sujeto, abierto de arriba a abajo como una res, y que le habían extirpado gran parte de lo que tenía adentro. Nunca se resolvió el crimen. Algunos dijeron que quizás se trataba de una venganza, el tipo pudo haberse metido con una chica, que le ajustó cuentas, o tal vez algún negocio turbio en el que andaba metido, eran varias las teorías, mas ninguna parecía tener sentido, por lo extraño del asunto, demasiado paranormal. Por lo menos pudimos volver a dormir a gusto. Bueno, solo después, de que los lamentos que se suscitaron durante 2 semanas más terminaran. Aquellos ojos brillantes y cristalinos me aterraban. Su cuerpo era de porcelana, pero se veía demasiado real, casi como si pudiera ser piel, aunque ya al tacto se notaba que no. Su cabello negro era lo normal en las muñecas, y el vestido que llevaba era moteado. Siempre me dio mal rollo, sin saber muy bien por qué, el mero hecho de mirarla ya me daba un escalofrío. Qué mal que, aquella sensación se volvería peor luego de que falleciera mi abuela. Salvo a mi madre, nunca nos contó mucho de ella, solo sabíamos que la tenía en un estante de su cuarto muy a la vista. Como era parte de la herencia, mi madre quiso traerla a casa y ponerla en el altar que le hicimos a mi abuela, a la que todos habíamos querido mucho en vida. Dicho altar, se hallaba en un pasillo cercano a mi cuarto. Los primeros días no pasaba nada extraño, me daba cosa verla, mas, no pasaba de ahí, me le quedaba viendo, como esperando que hiciera algo raro, pero, nada de nada. No fue sino hasta el día de cumpleaños de mi abuela, que ocurrió algo que me dejó helado. Esa noche, en una de esas idas nocturnas al baño, una vela iluminaba tenuemente el altar, y con ello, la muñeca. Me acerqué despacio, a ver, simplemente por andar de curioso, y, en serio, me arrepiento de ello. Con la vela casi que se apagaba, vi sin querer a la muñeca que movió la boca, como si estuviera triste, aterrado, fui a prender el foco y la mueca estoica que siempre tienen era lo que me reveló la luz de la bombilla. Quizá había visto mal, pasa que, uno ve cosas sin querer en lo oscuro, sí, eso debió ser, eso tuvo que ser. Qué mal que, solo acababa de empezar. Había noches en que oía susurros, lo que me parecía extraño, al estar mi cuarto tan lejos de la calle, sentía incluso más miedo cuando escuchaba sollozos, preguntaba en las mañanas a mi hermana y a mi madre si habían estado llorando, la respuesta, un obvio, no. Aun con esas, me armaba de valor para salir al baño, más que no darle importancia, en el pasado me sugestionaba mucho con cualquier cosa, desapareciendo con los años, esos miedos irracionales a sonidos, y figuras, que siempre eran cosa de la imaginación, de ahí, que a estas cosas tan extrañas las tratara de ignorar. Por lo menos, así fue, hasta que vi claramente la silueta de la muñeca, de pie en la entrada al pasillo.
El corazón me dio un vuelco, y como pude, saqué fuerza de mis piernas para correr a mi cuarto, no grité, solo me metí a mi cuarto cerrando la puerta de un portazo, me escondí entre las sábanas, y no pegué el ojo en toda la noche. Le conté a mi madre de lo ocurrido, y, esperando que riera, puso una cara seria. Me contó que, aquella muñeca, se la había dado una amiga muy cercana a mi abuela, dicha amiga, era gitana, por lo que estaba muy ligada a hechizos y brujerías. Mi madre nunca supo muy bien qué tan cercana era su relación con ella, pero sí que, cuando la gitana falleció de repente, mi abuela se quedó muy aferrada a la muñeca y siempre la tuvo cerca. Apenas una semana después, se esfumó. La muñeca desapareció del altar, la buscamos por toda la casa muy asustados, pero no la encontramos, preguntamos si alguien se la pudo haber llevado, todas fueron respuestas negativas. La encontramos, unos meses más tarde, cuando fuimos a visitar la tumba de mi abuela. Al menos, ahora la muñeca parecía sonreír. Tengo un amigo imaginario. Su nombre es muy raro y no puedo pronunciarlo, se oye como el sonido de un bicho cuando mueve las alas, o cuando un teléfono suena encima de una mesa de vidrio. Su forma es muy extraña, a veces lo veo como un raro pulpo o abeja, otras como un animal con muchas patas, sin pelo y con alas torcidas, y otras, que no sé cómo describir. La mayoría de las veces hace ruidos raros, solo de vez en cuando me habla. Desde que él llegó mis papás están muy raros, no me dejan salir a la calle con ningún niño, ni siquiera puedo salir al patio, las veces que mi mamá viene muy asustada a abrazarme, él se va, y no lo vuelvo a ver hasta que me quedo solo en el cuarto. Solo está ahí, frente a la ventana, su cuerpo se mueve pero no va a ningún lado, haciendo esos sonidos, como si fueran de algo del mar. Le cuento cosas, cuando lo hago se queda callado, yo sé que me entiende, porque, muy de vez en cuando, me dice cosas, aunque siempre lo hace con voces diferentes, de niño o niña. La primera vez que vino fue la única que lo oí hablar con voz de grande, sonaba como esos señores de la tele que salían en los programas románticos que le gustaba ver a mi mamá. Recuerdo, que me dijo, que yo era muy bonito, y que le gustaba verme. Cuando le pregunté su nombre, me respondió, con ese sonido extraño, y que no le tuviera miedo, dijo, que conmigo se iba a resistir, porque, le gustaban mucho mis ojos. Fui hablando mucho más con él, ya que no puedo salir porque mis papás se vuelven locos, me quedo en mi cuarto y le cuento cosas que se me ocurren. A veces, me dice que se va a ir porque tiene hambre, y cuando regresa, me regala unas canicas, solo me las avienta, pues, dice que no quiere que lo toque, o se puede poner muy mal. Últimamente lo he visto menos, porque, mi mamá llega llorando a mi cuarto, y me abraza muy fuerte, ella no me dice por qué, solo se queda conmigo, y parece que a mi amigo imaginario no le gusta verla, también, él me dice que tiene que seguir comiendo, pero que no me preocupe, porque vendrá otra vez para seguir acompañándome. Estoy un poco triste, porque me dijo que se va a tener que ir en unos días, que ya no había más para él en ese lugar y que me iba a extrañar mucho, pero que era lo mejor para los dos. Lo que más me pone triste, es que él es el último amigo que me queda, y también se va a ir, porque, todos los otros niños con los que jugaba también se fueron. Cuando le pregunto a mamá que por qué se fueron, y en qué momento volverán, ella no me dice nada. Bueno, tal vez ya que me mude de casa podré hacer otros amigos, y quizá pueda volver a ver a mi amigo imaginario.